Bueno, chicos, la clase de hoy vamos a ver lo que es el taqueado de los motores, ¿sí? Ya sea motor como caja reductora, ¿sí? ¿A qué denominamos nosotros el taqueado del motor? ¿Alguien sabe o se imagina? Si tiene ganas de hablar. A la fijación que hay entre el motor y el basamento, que no puede ser rígida para no transmitir vibraciones y tiene que tener cierto amortiguamiento. Bien, la primera parte está bien. El taqueado es la vinculación del motor o de la caja al polín de máquinas o el basamento. No necesariamente tiene que ser una, una interfaz flexible, sino que también puede ser rígida, dependiendo el modo de selección que nosotros tengamos, que lo vamos a ir viendo con el transcurrir de la clase, ¿sí? Pero básicamente, como bien dijo el compañero, es la vinculación del elemento mecánico, en este caso el motor o la caja reductora, al basamento, ¿sí? Por intermedio de unos bulones de fijación, unos pernos de fijación, ¿sí? Que generalmente, dependiendo del fabricante del motor, pueden ser calibrados o no, ¿sí? Bueno, es una tarea de suma importancia, dado que asegurar una alineación precisa en una posición específica para luego fijar en forma segura la base. La clase anterior, la que está en el campus, ¿sí? Nosotros hablamos de la alineación en todo sentido, de los tipos de alineación, ya sea paralelo o sea radial o angular, ¿sí? Que eso nos va a determinar la posición de referencia de tanto ya sea de la caja reductora como del motor, en función de la línea de eje, que en este caso es lo que a nosotros nos marca el camino, ¿sí? La línea de eje en este caso es la que nos indica a nosotros la posición, ya sea tanto de la caja como del motor. Después, en función de la configuración de caja o de motor, vamos a ir definiendo la altura que tendremos que darle al basamento en la etapa de diseño, ¿sí? Cuando nosotros diseñemos la sala de máquina, vamos a tener que tener en cuenta todos estos parámetros. La línea de bocina, ¿sí? La base de la caja reductora, las patas, me refiero, los soportes, el decalaje de la caja reductora, ¿sí? Que ya lo vimos, la distancia que vamos a tener entre el eje de entrada y el eje de salida, y después la posición del motor, ¿sí? Tomando como referencia el centro del cigüeñal, ¿sí? Y en función de eso ver la distancia a la cual el fabricante nos determina en qué posición tenemos nosotros que colocar el motor. Todo eso en una etapa de diseño previa se puede hacer tranquilamente contemplando también el tipo de taqueado que vamos a utilizar, ¿sí? Porque dependiendo también del tipo de taqueado es cuál es el margen que yo voy a tener de altura entre el basamento, ¿sí? Entre la platabanda del basamento y el soporte del motor, ¿sí? Cada fabricante, en este caso puntual, tiene, digamos, un método o un procedimiento de anclaje del motor, ¿sí? O de la caja reductora. Cada fabricante de caja reductora también cuenta con un procedimiento de montaje de la caja, ¿sí? Con varias configuraciones dependiendo la ubicación y las variantes que podemos llegar a manejar. Después vamos a ver ejemplos tanto de motores como de cajas que nos dicen al respecto, ¿sí? Ahora lo que vamos a hacer es
hacer una introducción y meternos un poquito más. ¿Sí? Bueno, como ejemplo, este es un motor de grandes dimensiones, ¿sí? Básicamente, basamento o bastidor del motor, en este caso, bastidor del motor, basamento, ¿sí? Ahí como una manchita negra, sería la vinculación entre el basamento y el bastidor del motor, que sería el taco propiamente dicho. Para estos grandes motores, que tienen muchos bulones de anclaje, ¿sí? Es muy importante la alineación del conjunto, porque cada torque que nosotros le hagamos a cada uno de estos bulones puede llegar a repercutir, ¿sí? En la flexión del cigüeñal del motor, ¿sí? Por eso, sobre todo en los grandes motores, siempre es conveniente que nosotros hagamos un control de la flexión. El fabricante del motor nos va a dar una medida, en este caso, o un máximo admisible, ¿sí? De flexión de cigüeñal, que más adelante vamos a ver también cómo la medimos. Bueno, la evaluación integral de una tecnología de taqueado para la maquinaria del buque requiere mínimamente tener en cuenta factores técnicos y económicos, ¿sí? ¿Qué se debe incluir en el análisis que tenemos que hacer nosotros a la hora del taqueado? La dificultad del procedimiento de instalación y desinstalación de la máquina, ¿sí? Obviamente, si nosotros vamos a colocar un motor principal o una caja reductora, en algún momento de la vida útil del equipo, ¿sí? Este elemento puede llegar a tener que desmontarse por mantenimiento, ya sea en forma parcial o en forma total, ¿sí? Entonces, uno de los aspectos a tener en cuenta sería la dificultad en la instalación y en la desinstalación, ¿sí? El costo de la mano de obra y de los materiales, de lo que empleemos, ¿sí? Una cosa es colocar un taco de acero, que nos va a llevar mucho tiempo. Ahora vamos a ver cada uno de los tipos, pero me adelanto un poquito. Ajustar ese taco de acero para que las superficies de contacto sean casi perfectas, o colocar un taco flexible, ¿sí? Como amortiguador, que eso va a requerir un estudio, un análisis de vibraciones importante. Ahí vamos a tener un costo adicional. Muchas veces se pide al fabricante del motor y la caja, y hay que tenerlo en cuenta con todo el entorno donde va a estar instalada la máquina, ¿sí? O colocar una resina de epoxi que por ahí, a nivel costos, mayor por ahí que un taco de acero, pero el costo de mano de obra o el tiempo en el taqueado es mucho menor, ¿sí? Otro factor a tener en cuenta, otro aspecto, es la duración y la calidad de los tacos, ¿sí? Lo que pongamos, tenemos que tener en cuenta que va a tener una vida útil. Tensiones presentes después del taqueado, también se deben analizar los siguientes factores en la condición de servicio, ¿sí? Nosotros cuando taqueamos un motor le damos un torque determinado. Un torque determinado al bulón de apriete, ¿sí? Básicamente es apretar hasta un punto donde el bulón llega a una tensión determinada, que pasado ese torque de apriete, el bulón se estira, ¿sí? Entonces, es conveniente siempre, con el manual en mano, chequear bien los torques de apriete de los bulones calibrados, o de los bulones de apriete. No necesariamente tienen que ser calibrados. La fiabilidad y la durabilidad de una disposición de los asientos, el número y tipo de operaciones de mantenimiento requeridas, ¿sí? En este caso,
un motor principal, tienen que pasar muchas horas para que realmente tengamos que por lo menos dar vuelta al bloque del motor para hacer el túnel de bancada, y no necesariamente, dependiendo del tipo de motor, hay veces que se puede hacer el túnel de bancada sin necesidad de darlo vuelta, pero bueno, dependiendo de la magnitud del equipo, repito, la situación del taco en ese sentido, ¿sí? Buen aislamiento de las vibraciones mecánicas y sonido estructural. No se olviden que un motor es un elemento con muchas piezas rotantes que lo que hace es transmitir vibraciones, ¿sí? Que estas se propagan a través de toda la superficie metálica que está en contacto, ¿sí? Entonces, si tenemos un motor que tiene un nivel de vibraciones elevado, por ahí no es conveniente colocar un taco de acero, y sí por ahí colocar un taco de resina que tiene un cierto porcentaje de aislación a las vibraciones, no mucho. O puede ser otro caso, que también depende de mucho del servicio que brinda el buque. Muchas veces los buques de investigación, como son los buques, por ejemplo, del INEP, necesitan que el nivel de ruido en el agua sea lo menor posible. Recuerden que todas estas vibraciones que estamos hablando se propagan al casco, y del casco se propagan y viajan como ondas por el mar. Entonces, en estos tipos de buques de investigación es importante que las vibraciones sean lo más bajos posible para, si hay una especie que hay que estudiar, evitar que esa especie por vibraciones se ahuyente o se mueva a otro lugar. Entonces, ahí vamos a tratar el tema con otro criterio de análisis, donde vamos a tener que ir a poner un taco que a nosotros nos permita absorber vibraciones, ¿sí? Lo cual va a requerir un costo mayor. Un buque de investigación es un buque caro de fabricar, caro de construir, caro en su equipamiento. De hecho, los buques de investigación vienen con muchos con el sistema de diésel eléctricos, ¿sí? Motores que alimentan un generador, y ese generador alimenta un motor eléctrico, que ese motor hace girar la hélice. Eso atenúa también mucho los niveles de ruido. Entonces, ya digo, son buques con otra tecnología diferente por ahí a lo que puede ser un buque pesquero que puede tener este tipo de tecnología, pero por ahí el costo en el proceso de fabricación es mucho más elevado y por ahí no se justifica. Bueno, el taqueado de máquinas con tacos mecánicos. El taqueado de máquina con taco mecánico, uña metálica, tanto en acero o en hierro, presentan una característica de alta rigidez. No obstante, se han utilizado y se utilizan tradicionalmente en la construcción naval. Es muy común que encontremos tacos de acero o coloquemos tacos de acero en los buques, ¿sí? Después ya también pasa a ser una cuestión de gusto del armador o del astillero constructor, qué tipo de elemento coloca en función de los aspectos que vimos anteriormente. El empleo de este método se llama rígido, donde la carga debe distribuirse uniformemente en todos los tacos, que se obtiene por la colocación y el ajuste apropiado de los mismos, ¿sí? Como Una resultado consulta, de... Sí, adelante. ¿qué, qué diferencia habría en este caso de por qué los usamos y no lo vinculamos directamente al basamento? Si es del mismo material, por ejemplo. Porque vos no podrías vincularlo al basamento, porque necesitas que haya un elemento de unión entre los dos, ¿sí? El Ah, basamento es una pieza que no es
perfectamente alineada, ¿sí? El basamento es una pieza que está soldada, tiene muchos elementos de soldadura, tanto de estructura de varenga como de estructura de escuadras, la platabanda. Para hacer lo que vos decís, requeriríamos nosotros de tener la superficie lapidada. Lapidada significa que esté perfecta, y deberíamos trabajar en cada punto del motor diferente. Es buena la pregunta porque, como ahora le voy a mostrar un planito, generalmente las disposiciones de la sala de máquina tienen una tendencia de que la bocina está como en una cierta inclinación con respecto a la línea base del buque, ¿sí? Esto hace que nos obligue a nosotros al basamento, en la etapa constructiva, colocarlo en esa misma línea, ¿sí? Es muy difícil en la práctica que eso quede bien de entrada. Si tenemos un motor grande, deberíamos trabajar directamente ajustando el basamento, y en muchos casos por ahí hasta sacándole material al basamento, que eso por potencia tiene un cálculo de espesor. Y lo que hacemos nosotros es usar un taco como elemento de ajuste, ¿se entiende? Para no tener que trabajar sobre el basamento. ¿Qué nos permite eso? Dejar el basamento libre y ajustar, ya sea en cuña o paralelo, el taco que pongamos. Cuando hablamos de tacos, nos estamos refiriendo a una pieza metálica de una determinada medida, dependiendo el apoyo del motor, ¿sí? Con una determinada altura que va a estar en función de lo que les comentaba al principio, que es la diferencia entre el centro del cigüeñal y el soporte del motor. ¿Sí? Sí, perfecto, gracias. Bien. Como resultado de la alta rigidez de los tacos y de las cuñas metálicas, pequeñas inexactitudes en su montaje puede dar lugar a un reparto de cargas muy desigual en los basamentos, los pernos de ajuste y las bancadas de la máquina. Por este fenómeno es muy perjudicial. Se deben tomar en consideración exigentes requisitos con respecto a los tacos y cuñas durante la instalación de la maquinaria en el buque. Lo que dijimos anteriormente, obviamente, está ligado a los motores propulsores, a las cajas reductoras y a los cojinetes de línea de eje. Estos también deben tener un elemento o un taqueado, ¿sí? El montaje de tacos y cuñas es una tarea difícil, trabajosa y costosa, que incluye la necesidad de mecanizado de la superficie de apoyo de la fundación de la máquina. El mecanizado de los basamentos es laborioso, es un ajuste manual durante la instalación de los tacos y cuñas. Además, tacos y cuñas metálicas transmiten vibraciones y sonido a la estructura de caja. Es básicamente lo que estamos charlando. Muchas veces, porque es una tarea muy costosa, porque uno le va a dar al taco, un ajuste determinado en función de una prealineación o una alineación previa del conjunto, ¿sí? Eso va a estar a través de los pernos gatos, ¿se acuerdan que vimos? Va a estar en función de eso. Entonces, una vez que yo tengo el motor alineado, se controla la medida y se ajusta el taco. Muchas veces esos tacos no son perfectos en sus caras. Puede que yo tenga el basamento con una planitud y que el motor o la pata del motor esté con otro ángulo. Ese taco, como decíamos, para que distribuya bien la carga, necesita que tenga el mayor porcentaje de área en contacto, ¿sí? Por eso el taco de acero es laborioso en ese sentido, en la etapa de ajuste. Y lo tiene que hacer, obviamente, personal calificado hasta el fin, ¿sí? Bueno, acá tenemos diferentes tipos de ajustes de tacos de maquinaria de buque, ¿sí? Taco de metal
uniforme. Fíjense, en este caso, este es el soporte del motor. Y este es el basamento, ¿sí? Fíjense que hay que hacer un ajuste, el ajuste que está acá no es lo mismo que está acá, entonces todo eso que hay que trabajarlo a máquina, hay que llevarlo a una posición determinada. Muchas veces hay tacos que se auto ajustan con esa cuña, ¿sí? Tenemos normalizada la cuña entre uno y otro, y lo que vamos a hacer con eso, en función de cuánto entre o cuánto salga la cuña, es darle altura, ¿sí? Cualquiera de estos tres tacos cumplen esta función, ¿sí? Este es otro tipo que viene ya con un oscilante, vamos a ver ejemplos, se llaman rotochoc, que tienen también la particularidad de ser tacos metálicos ajustables, nos permiten a nosotros no solamente vincular entre el motor y el basamento, sino que a su vez nos permiten a nosotros trabajar en la alineación. Recuerden que el buque se prealinea en seco y se alinea a flote, ¿sí? Esto ya lo venimos hablando, pero siempre no está de más recordarlo. Fíjense un detalle, los pernos, por una cuestión de practicidad, se colocan de abajo hacia arriba, ¿sí? Porque muchas veces meter una llave o una herramienta por acá para trabar, para apretar, es muy dificultoso. Entonces, lo que hacemos es, si no podemos colocar una llave, generar una traba en el perno, ¿sí? Y el ajuste de la tuerca se hace cómodamente desde la parte superior. Los tacos o cuñas metálicas ajustables producen un montaje rígido de una máquina y no introducen cambios significativos en la estática y la dinámica de un sistema de máquina taco-basamento, ¿sí? Prácticamente pasa a ser casi una sola pieza, ¿sí? Es un conjunto, como dijimos, rígido. El problema presente es el aumento del número de puntos de contacto. Por tal motivo se debe rectificar la platabanda del basamento para aumentar la superficie de contacto y evitar cargas puntuales como se muestra en la figura. Se considera que el taco viene mecanizado o rectificado del taller. El trabajo bien realizado mejora el comportamiento de los esfuerzos presentes en el sistema, ¿sí? Si hacemos un detalle de la superficie, tanto del motor como de cosas, hay que tratar de minimizar al máximo todas esas crestas que tenemos entre el taco y el basamento, por eso habla de un rectificado. Como verán, es un trabajo que requiere de muchas horas para que se lleve a cabo en condiciones de correctas. Acá ustedes dirán que si son dos tacos, es un taco obviamente con el agujero con una cierta medida para que el perno pueda colocarse sin ningún tipo de problema, ¿sí? Más adelante, ahora vamos a ver cómo tienen que ser estos pernos, si son calibrados, si no son calibrados, si son pasantes, si son con un ajuste muy suave. ¿Para qué? Para evitar que en el apriete, ¿sí?, se mueva, se desalinee, y a su vez, como eso es una máquina que está transmitiendo potencia, toda esa fuerza que está haciendo y todo el empuje que le está generando la maquinaria, la transmita sin problema al basamento en este caso y la distribuya en el casco, ¿sí? Estos son los tacos rígidos, ¿sí? Taqueado de maquinaria con tacos flexibles.
El problema del ruido y las vibraciones ha ido creciendo en importancia a partir de la propulsión de mecánica del buque, ¿sí? Al descubrirse que la forma de montar las máquinas en sus basamentos juega un papel importante en la propagación de las vibraciones y ruidos a través del casco del buque. Los tacos flexibles están compuestos de acero y goma, en lugar de solo acero, como los tradicionales. Algunos de los tacos flexibles emplean soluciones de diseños especiales, ¿sí? Y acá vemos variedades de tacos flexibles, ¿sí? Esto no es ni más ni menos que dos placas con un elemento flexible, ¿sí? En el medio. Este es otro tipo de configuración. Fíjense que acá requiere de dos bulones que van roscados al taco, ¿sí? Esto requiere de un proceso de alineación muy bueno porque cuando yo hago el perforado del basamento, ¿sí? Lo tengo que tener en cuenta. Que es una parte importante a la hora de la construcción. ¿Cómo agujereo yo o cómo sé que tengo que agujerear yo el basamento y dónde, sabiendo que el motor no está alineado? Bueno, esos agujeros se hacen una vez que yo coloqué el motor, coloqué la caja, alineé la caja a la línea de eje, alineé el motor a la caja reductora, y a partir de ese momento estoy en condiciones de hacer un trazado o un marcado del basamento para después sí poder agujerear. Un agujero que en principio va a tener un diámetro bastardo, menor al exigente, y que después, por intermedio de una herramienta denominada calisuar, la voy a pasar y voy a tener perfectamente la alineación entre uno y otro. Suena sencillo decirlo, pero es una tarea muy engorrosa porque muchas veces requiere de que el motor, en este caso, tengamos que moverlo o levantarlo para poder trabajar con una máquina que me permita a mí hacer esa perforación, ¿sí? Los tacos flexibles para la maquinaria permiten distribución más uniforme de carga entre los tacos, ¿sí? Reparte mejor la carga. Alto grado de aislamiento de las vibraciones mecánicas y sonido estructural generada por la maquinaria. Hasta un 90%, así que fíjense significativamente cómo baja la propagación de vibraciones. Alto grado de aislamiento de la maquinaria, de excitaciones cinemáticas y deformaciones de la fundación, ¿sí? Porque toda la vibración que transmite la máquina, en este caso el motor, es absorbida por este tipo de elementos. Independizarse de las deformaciones térmicas en la sala de máquina, ¿sí? Muchos fabricantes de motor tienen muy en cuenta la dilatación de la maquinaria en la etapa de funcionamiento, ¿sí? Tal es el caso de que dan ciertas recomendaciones. Cuando damos ejemplo, vamos a ver qué recomendaciones dan y si realmente es necesario que el motor quede fijado, con bulones calibrados en todo su basamento, o nosotros podemos tener ciertos bulones calibrados y dejar una parte del motor que le permite una cierta dilatación, ¿sí? Recuerden que esta maquinaria se calienta y por ende se dilata, ¿sí? Entonces, muchos fabricantes piden que se tenga en cuenta la dilatación térmica del equipo a la hora del taqueado. Posibilidad de utilizar fundaciones más livianas. Los tacos flexibles, desde el punto de vista operacional, son mejores.
Las soluciones se encuentran a través de un proceso de selección de dichas tacos cuñas, instalando diseños que satisfacen el aislamiento de vibraciones y ruido y garantizar que el montaje de la maquinaria sea fiable y contribuya a la duración de la máquina. ¿Sí? Los problemas planteados con el concepto de instalación flexible no han sido completamente resueltos. La aplicación práctica de los tacos flexibles requiere depender tanto de un soporte computacional y métodos experimentales que por lo general no pueden garantizar que se lleven a una solución óptima. El desarrollo del taqueado de máquinas con tacos flexibles busca mejorar los métodos de cálculo, de fabricación y de selección de materiales definidos por la elasticidad y las propiedades de los amortiguadores. El diseño de este tipo de tacos y su disposición busca aislar y amortiguar la transmisión de vibraciones mecánicas y ruido a la estructura del buque. Y como para concluir, decimos que los tacos flexibles elevan considerablemente el costo de una instalación, en virtud de que existe una tendencia evidente a mantener los costos lo más bajos posible. En el proceso de obtener los máximos índices de calidad en el funcionamiento de la máquina, la mayor comodidad a los pasajeros de la tripulación del buque. En este sentido, el presente serias dificultades técnicas y altos costos. La aplicación de tacos flexibles para maquinaria de gran potencia están todavía lejos de generalizar su uso. Este pequeño resumen al final de este tema, lo que dice es lo que hablábamos al principio, ¿sí? Requiere un gran costo dar con la tecla o dar con el taco flexible que se va a adecuar a las condiciones de operación del buque, ya sea un buque de investigación, como el ejemplo que vimos, o un buque de pasajeros, ¿sí? Que nosotros evitamos, como dice, que la gente esté confortable y no que sea un barco ruidoso, con vibraciones, ¿sí? Muchas veces pasa, hablando de pesqueros, en este caso, que es por ahí lo que más a la mano tenemos, cuando hay vibraciones en la sala de máquina, porque esos bulones que ustedes ven ahí, que vinculan el basamento con el motor, suelen aflojarse por vibraciones o porque les falta la contratuerca que los traba. Muchas veces se llegan a aflojar, empieza a vibrar, perdón, y toda esa vibración se transmite al buque, ni hablar si contamos con algún problema de vibración en la línea de eje. Todo lo que tenga que ver con una vibración en el casco repercute, ¿sí? En todos lados. Puedo asegurar que tiembla todo el barco cuando tiene una vibración. Es muy evidente, por eso es importante que el proceso de alineación sea el correcto, que los elementos que pongamos estén controlados, que estén derechos, que no estén desbalanceados. Por eso las hélices se balancean, ¿sí? Dependiendo las dimensiones, si es táctica o dinámicamente, pero para evitar que haya una propagación de vibraciones en el buque. Después, como decíamos, dependiendo la operación que tenga el buque, es si realmente va a ser viable y factible asumir el costo, ¿sí? Para colocarlo en un buque, ¿sí? Bueno, y el tercer tipo de taco que tenemos son los tacos de máquina de resina epoxi, ¿sí? Ha permitido el desarrollo de materiales especiales de construcción y tecnologías que son capaces de proporcionar tanto beneficios técnicos, económicos y prácticos, todo al mismo tiempo. Y la verdad, para los que hemos tenido la oportunidad de utilizarlo, es realmente así, ¿sí? Estos tacos prácticamente han venido para quedarse, ¿sí? Son composiciones
químicas de tipo resina epoxi que fueron desarrollados para los tacos de fundación de maquinaria de los buques que requieren una alineación precisa y un montaje fiable. Estos compuestos químicos con propiedades definidas han evolucionado continuamente en el tiempo y hoy resultan ser un material casi ideal para el taqueado de maquinaria. Su introducción al uso naval se decidió por las siguientes ventajas. Después vamos a ver el producto en detalle. Hay dos marcas de estos productos, Epocast 36 o Chocfast. Las dos andan muy bien, acá en Argentina hoy se está usando por ahí. Una cuestión más de costo el Epocast. Pero después lo vamos a ver en detalle. Ahora estamos haciendo la introducción. Fácil de colado in situ de todos los tacos. Sí, hablamos de colado, ¿por qué? Porque es una resina de dos componentes que nosotros lo que tenemos que hacer es juntarlos, batirlos con un batidor. Eso genera reacción química, levanta temperatura, ¿sí? Gana en fluidez, que nos permite hacer lo que denominamos el colado del taco, ¿sí? En forma líquida. Fácil de colado in situ de los tacos previamente construidos con cualquier dimensión y forma, ¿sí? Acá no hace falta ajustar nada. Buenas características de resistencia y fácil mantenimiento del taqueado. Reducción significativa del tiempo de instalación de la maquinaria y por ende de su costo. Los tacos son colados directamente en su posición correcta, respetando la alineación lograda de la máquina, ¿sí? Lo que hablábamos hoy. Una vez que yo alineé, hago un cajoncito y hago el colado. Se llena completamente el espacio delimitado por los tacos, entre la platabanda superior del basamento y la bancada de la máquina, garantizando un ajuste excelente con ambas superficies de contacto. Es un taco que a las 24 horas, dependiendo de la temperatura de fragüe que haya en la sala de máquina, porque cuando se hace este procedimiento se trata de ambientarla con un poco de calor para que el fraguado sea un poco más rápido, pero a las 48 horas de colocado el producto ya estás en condiciones de dar el torque final a los bulones, ¿sí? Cuando hablamos de torque final, el final es ya hacer el apriete. El taco queda como si fuera un taco de acero, muy frágil, ¿sí? De hecho, es fácil de hacer, copia las irregularidades de las superficies, asegura un buen contacto entre el metal y el taco, y lo que tiene es que no son reutilizables, ¿sí? Llegado el momento que yo tenga que hacer un mantenimiento al equipo, ya sea la caja o el motor, que me requiera tener que sacar el equipo, el taco se rompe, ¿sí? Porque esa resina queda como adherida, después hay que golpearla como para sacarla. Queda dura como el acero, ¿sí? Muy frágil, pero no es reutilizable. Yo, después, cuando tengamos que volver a hacer la colocación del taco, hay que volver a hacer el colado de la resina. ¿Cuáles son las ventajas que tiene este producto? Fácil de colada in situ de los tacos construidos con cualquier dimensión y forma. Buenas características de resistencia y fácil mantenimiento del taco de resina epoxi, ¿sí? Te trabajan a la compresión. Reducción significativa del tiempo de instalación de la máquina y por ende reducción del costo de la tarea. Los tacos se vierten directamente en su posición correcta y con la máquina alineada. Se llena todo el espacio delimitado por los tacos entre la parte superior de la platabanda del basamento y la parte inferior y con la garantía de un ajuste excelente entre ambas superficies de contacto, ¿sí? Básicamente supera en cierta forma a lo visto anteriormente, ya sea porque el taco de acero a nivel costo, es decir, adquirir el taco no es caro,
pero sí es caro la mano de obra en el ajuste y en el tiempo que se demora. Vimos que los tacos flexibles requieren de un análisis ingenieril muy exhaustivo a la hora de su colocación, por ende es bastante costoso, no solamente el estudio, sino también el material. Y en este caso este producto es práctico, rápido de colocar, ¿sí? Y la máquina está en funcionamiento en poco tiempo de haber sido colocado, ¿sí? ¿Alguna duda hasta acá? No, Matías, no. No, Mati. Bueno, Yo tengo una pregunta, Matías. sí, adelante. No sé quién está hablando, perdón. Los bulones, Joaquín, Sí, los bulones dijiste que se llamaban tornillos gatos, los que son para ajustar la altura. sí, en la etapa de alineación. Claro, sí. Y después, una vez que hiciste el taco con la resina, ¿quedan puestos? Mira, eso es relativo. Lo puede dejar puesto por una cuestión de que muchas veces si usas un taco de resina, ya te queda colado con la resina, como quien dice. No molesta que queden. Si haces un taco de acero, generalmente los registros quedan o se sacan, por eso es indistinto. Que quede no molesta, ¿sí? Si es un taco de acero, necesitas que ese taco de acero tenga la cuña o el espacio para que yo pueda colocarlo sin que el bulón gato me interfiera, ¿se entiende? Pero una vez que yo taqué el motor Sí, sí. y lo apreté, podría sacarlo tranquilamente, Joaquín, a eso. Perfecto, entendido. Ya, Muchas ya gracias. ya pasa a trabajar el taco del motor. Perfecto. Bueno, acá vemos un pequeño ejemplo: basamento, bastidor del motor, perno. Se hace un cajoncito, este cajoncito que tiene el tamaño del taco. Ahora cuando damos el ejemplo vamos a ver que generalmente está delimitada la zona del taco en el basamento del motor, dependiendo del tipo de motor, pero generalmente está delimitado el tamaño del taco. Se hace con una burlete, ¿vieron el burlete de la puerta estanca? Bueno, se lo coloca bien entre las dos piezas, ¿sí? Queda bien sujeto, bien apretado, se hace como una U, ¿sí? Y acá se termina con una plaquita, una chapita frontal. Todo eso se sella con un sellador convencional para evitar fugas. Y se deja una ventanita, que a esa ventanita a nosotros nos permite dos cosas. Una, el colado del producto, y a su vez hace las veces de chimenea para eliminar cualquier tipo de burbuja de aire que nos quede, ¿sí? Barre toda la superficie, el volumen, perdón, eliminando el aire que pueda llegar a quedar adentro. Es relativamente sencillo de aplicar. Te digo, prácticamente hoy muchos buques utilizan esto. Y acá en Argentina, ya les digo, el Epocas 36 se usa mucho. Y hay dos formas de aplicarlo. O contratás al tipo que te lo vende, que también tiene un técnico aplicador, o si hay personal idóneo para hacer la tarea, se puede hacer tranquilamente, siempre respetando el procedimiento, ¿sí?
La persona que viene y lo hace en el día, se queda hasta el otro día, y con un durómetro lo que hace es medirle la dureza del taco, ¿sí? El taco fragua relativamente rápido, pero al término de las 24 horas adquiere dureza y a las 48 ya puede estar torqueando bien. Muchas veces, generalmente los barcos siempre están urgidos de tiempo, entonces, como les decía, lo que se hace es ayudar a sacar la humedad en la sala de máquina. Generalmente la máquina es una zona fría o estás en el agua, abajo la línea de flotación. Entonces lo que se hacen es colocar caloventores, ¿sí? Le das una pequeña templada a todo lo que es el fierrerío este y ambientás la sala de máquina para lograr que el proceso de fraguado se acelere, ¿sí? ¿Eso para qué? Para cuando probemos con el durómetro la dureza del taco y nos dé Bueno, vamos a hablar un poquito de basamentos y un poco las configuraciones de diseño, ¿sí? Durante el desarrollo del proyecto preliminar del buque se debe disponer de medios para determinar las características de la instalación de la planta propulsora. Es necesario estimar la potencia para poder escoger la maquinaria principal, ¿sí? Es una de las condiciones que van a tener ustedes a la hora del diseño. ¿Cuál es la potencia requerida, ¿no? Para hacerle frente al empuje que necesitan para moverlo, ya sea un remolcador, un buque de arrastrero, un buque de pasajero o un remolcador. Así como también es preciso conocer el peso de la instalación, su consumo específico, el espacio ocupado por la máquina, para definir las características del buque, ¿sí? Para generar el proyecto de una instalación propulsora es necesario definir el número de hélices que van a ser utilizadas. Muchas veces, en la gran variedad de motores que hay en el mercado, nosotros vamos a tener un volumen de sala de máquina determinado, ¿sí? Ese volumen a nosotros nos va a limitar en la elección del equipo, ¿sí? No es lo mismo poner un motor como se usan ahora los Scania de 750 HP, que son V8, es un motor relativamente chiquito, que poner por ahí un motor de otra marca, no sé, Caterpillar, si tiene esa potencia, que trabaja con motores de 6 cilindros en línea, 8 cilindros en línea, donde las dimensiones cambian. Entonces, a la hora de la selección de la potencia, también es importante ver las dimensiones del motor a colocar. La maquinaria de barcos que trabajan intermitentemente a su potencia nominal plena, como los servicios navales de puerto y sondeo, se calculan con menos margen que la de servicios de alta mar de buques mercantes, en donde son recorridos largos y sin escala o paradas y tienen carga prácticamente constante, ¿sí? La potencia desarrollada por un motor diésel varía a razón directa del número de vueltas de la RPM, al igual que la carga que tenga la hélice. La demanda de una velocidad mayor del buque requiere de un incremento de la presión media efectiva, ¿sí? Que es proporcional a las vueltas al cuadrado. Y puede sobrecargar el motor. Además, a medida que el casco del buque se ensucia, su resistencia aumenta, aunque el resbalamiento incrementado del S ayuda a evitarlo. Habrá una tendencia a sobrecargar el motor. Esto, hablando un poquito de los pesqueros, sobre todo los pesqueros chiquitos, están poniendo potencias cada vez más grandes. O sea, ¿por qué? Porque llevan al límite la máquina, ¿sí? Un buque que en condiciones normales debería tener 600 HP, le están poniendo 750 para tener un margen, ¿sí?
Lo ideal es que cuando nosotros seleccionamos un motor, ese motor tenga un cierto régimen de vueltas que no utilicemos, ¿sí? Nunca es bueno llevar la maquinaria al máximo, ¿sí? Si el motor de 1800 vueltas, no es bueno que el motor esté todo el tiempo a 1800 vueltas, por más que el fabricante diga que sí, eso implica más desgaste, más consumo. Es importante también cuando los buques arrastran, la velocidad, tanto en la navegación libre, que es la llegada a zona de pesca, como en el arrastre. Ahora con el boom del langostino, sobre todo en Rawson, los buques quieren tener máquinas rápidas para llegar rápido a la zona de pesca, para volver rápido. Es un puerto que tiene poco calado, entonces hay que entrar con marea, entonces siempre están jugando con eso también. Por eso piden que las embarcaciones sean rápidas, tanto en la navegación libre, les digo, como en la parte de arrastre, cuando el buque está operativo en zona de pesca, ¿sí? Como hay mucha langostino, los barcos pescan rápido, llenan rápido, vuelven rápido. Todo eso hace que, un poco por presión, un poco por avaricia, llamémoslo por lo que sea, hace que las máquinas estén a pleno, ¿sí? Y muchas veces los motores reduzcan mucho la vida útil y terminan en 3 años cambiando el motor principal porque lo cocinaron básicamente, ¿sí? En lo que se refiere a los basamentos de los motores, diseñados y ubicados dependiendo de la posición de la línea de eje y de las dimensiones de las bancadas. Un típico fundamento de un motor diésel relativamente pequeño, podemos apreciarlo en la figura, ¿sí? Básicamente, como les decía, siempre la tendencia de la línea de eje es tener un cierto ángulo con respecto a la línea base del buque. Eso depende mucho del proceso constructivo. Hay quillas con asiento que le llaman, ¿sí? Que sería este caso, o hay quillas rectas que coinciden con la línea de base, pero bueno, eso está en la etapa de diseño, que hay que ver si yo hago una quilla con asiento en la etapa de diseño, porque le quiero ganar un poquito más de vano, porque voy a poner una tobera. ¿Se entiende? Si yo dejo la línea de eje recta con respecto a la línea de base, por ahí no tengo el vano suficiente. Si yo inclino, generalmente gano un poco más tengo un poco más de calado, pero gano más espacio para colocar una tobera. ¿Sí? Y esto también va en función de la potencia, del diámetro de hélice calculado, que calculo que a esta altura del partido ya lo deben saber calcular o seleccionar. Y esto les va a dar mayor empuje, mayor velocidad, etc. Muchos barcos tienen, ya de un determinado porte, tienen doble fondos, ¿sí? Abajo de los basamentos. Muchas veces esos doble fondos son tanques de lastre, tanques de combustible, reservorios de aceite, que pueden ser aceite del principal, o aceite hidráulico, pero generalmente trabajan con basamentos, ¿sí? Si el doble fondo es más alto de lo normal y el casco en el lugar del espacio de máquina es construido bajo sistema transversal, se debe colocar adicionalmente como alternativa miembros resistentes longitudinales de una menor altura que el doble fondo y soldarlo solamente al fondo y a la tapa del tanque.
Esta instalación es usada en el tanque de doble fondo, mostrando la figura siguiente. ¿Qué pasa? Cuando nosotros no tenemos el basamento fijado directamente al casco, ¿sí? Porque tenemos el doble fondo, lo que tenemos que hacer es vincular el basamento a la chapa, al cielo del doble fondo en este caso, ¿sí? Colocando refuerzos. ¿Para qué? Para evitar que colapse o se fisure o tenga algún problema lo que sería el cielo del doble fondo, ¿sí? Bueno, acá en la etapa de diseño hay que tener en cuenta, muy importante, esto, ¿sí? ¿Qué sería esto? El cárter del motor, ¿sí? Cuando diseñamos el basamento y lo calculamos, vamos a tener que tener en cuenta, que ya lo vamos a tener en un plano, qué dimensiones va a tener el cárter, porque yo a esta varenga la calculé, a esta carlinga la calculé, a esta la calculé, esta platabanda también está calculada, o sea, todo el basamento está calculado en función de la potencia a transmitir, ¿sí? Que eso calculo que lo habrán visto en un cálculo estructural. Todo eso después tenemos que ayornarlo a la selección de la máquina, ¿sí? Por ende, es importante esto. Muchas veces los fabricantes del motor te piden una determinada distancia entre el cárter y la varenga. ¿Por qué? Porque si son motores más chicos te permite bajar el cárter, ¿sí? Darle una determinada medida para bajar el cárter. O para hacer mantenimiento, ya sea del tapón de cárter. Hoy en día todos los motores vienen con una bomba, vienen con una bombita eléctrica que lo que hace es permitirnos a nosotros poder achicar el aceite del cárter sin necesidad de tener que andar sacando ningún tapón. Les voy a mostrar un planito del motor para mostrarles lo que les estoy comentando. Este es un catálogo de Scania común, un motor muy común usado hoy en día para embarcaciones de menor porte, 18 metros, 20, 16, hasta 21. El DI16M, que es un motor de 8 cilindros en B, con 750 HP de potencia, ¿sí? En la versión mayor. En este caso, este es de 600. Cambian la configuración de la bomba inyectora, pero en definitiva lo llevan de 600 a 750 RPM, ¿sí? Curva de potencia, en función del número de vueltas, lo que yo les comentaba, ¿sí? La máxima potencia de este motor la está entregando al máximo régimen de vueltas. Fíjense que si yo ando todo el tiempo a esta velocidad, a este régimen, perdón, de vueltas, el motor va a tener una vida útil menor, porque se va a recalentar todo. Un ejemplo de lo que le daba, tenía un motor de con este caballaje le pusieron uno de 750 porque vivía quemando válvulas. ¿De eso? Porque están al palo todo el día. Hablando en la jerga, al palo significa estar a 1800 vueltas todo el tiro.
El torque, fíjense que es un torque máximo que está acá abajo de las 1500 y a este régimen ya el motor no tiene tanto torque, ¿sí? El consumo específico se plancha, de las 1500 a las 1800 prácticamente se plancha. Y después lo Cuando que llega el es... torque máximo. ¿Cómo, perdón? Cuando llega el torque máximo, el consumo se vuelve casi constante, ¿no? Claro, acá. Acá Es- tenemos el torque máximo y acá fíjense que el consumo específico se entra a planchar a partir de ahí. Después, por más que nosotros le demos más régimen al motor, no voy a obtener más torque, ¿sí? Y voy a estar con un nivel de consumo igual, ¿sí? O sea que lo ideal es trabajar el motor de 1800, trabajarlo en este régimen, para también garantizarle más vida útil, de lo que les decía anteriormente. Por eso los motores, por eso los buques tienen que tener un margencito un resto de potencia para determinadas situaciones, pero no para usarlo el 100% del tiempo. ¿Se entiende? y cambia la pendiente de la curva de potencia en el torque máximo. ¿Cómo, Viene cómo? cambia la pendiente de la curva de potencia, viene con una pendiente más, ¿no? Más Acá, pronunciada. Cuando llega al torque máximo cambia, sí, sí. sí, acá es casi constante, ¿sí? Fíjense que es prácticamente una línea recta, con una pendiente determinada, y a partir de este punto sí, hay un quiebre, ya hay una merma, ¿sí? Porque si en condiciones óptimas o teóricas, por ahí esta curva tendría que terminar acá. Bueno, todo esto se debe a que hay mucha pérdida de potencia. Recuerden que es una máquina de combustión, ¿sí? Solamente de toda la capacidad calorífica que entrega el motor, un 43% solamente se utiliza en potencia, el resto se va, se disipa en calor, gran parte, por el escape, otra parte. Ahora les voy a mostrar una relación de Caterpillar que está muy buena para que vean que estos motores tienen un rendimiento bajo, si se quiere, ¿sí? Hay mucha pérdida por otros lados para el 100% de la capacidad calorífica que entrega el combustible, ¿sí? Comparándolo con eso. Lo recomendable sería usarlo a torque máximo, o sea, las RPM donde el torque es máximo, porque tenés una buena entrega de potencia, tenés Mira, bajo consumo de combustible. sí, pero a ver, siempre eso es la disyuntiva. ¿Qué querés vos? ¿Que el barco sea rápido o que el barco tenga arrastre bien? Tenga velocidad de arrastre. Son las dos cosas que miran los armadores. Hablando de barco pesquero, te estoy dando el ejemplo de un barco pesquero que tiene más niveles de transición y no es tan estático como un barco que navega y cruza el océano, ¿sí? Donde va a un régimen constante, a una velocidad constante y no se altera prácticamente. Entonces vos querés un barco que sea rápido, que navegue a 12 nudos, 13 nudos para ir a la zona de pesca, y cuando yo estoy con todo el equipo en el agua, arrastrando, no arrastre a menos de 4 nudos. Entonces vos tenés que ir haciendo un mix, y ahí es donde tienen que trabajar ustedes, es decir, bueno, ¿cómo yo calculo mi hélice? ¿Sí? Le doy más paso, le doy menos paso, le doy más diámetro, menos diámetro. O sea, tienen que jugar entre la velocidad libre y la velocidad en arrastre, ¿sí? Para llegar a una ecuación que sea, dentro de todo, equilibrada. De nada te sirve tener un barco súper rápido y a la hora de arrastrar el barco vaya para atrás. Porque, ¿qué pasa? Cuando yo estoy tirando el equipo de pesca, el barco va navegando 3, 4 nudos, pero a su vez el guinche de pesca
es el que está recogiendo la red que viene con pescado, ¿se entiende? Entonces, esa fuerza que está haciendo el guinche está dándole tendencia al barco a que quiera ir para atrás. Por eso, siempre está con un poco de máquina adelante. Eso es mucho lo que ven los capitanes a la hora del arrastre. Por eso, a la hora de seleccionar, decir, bueno, ¿qué le doy? Torque, trato de que sea torque máximo y por ahí, no sé si vas a estar en el torque máximo. Vos sabés que el torque máximo tuyo va a estar a esa vuelta. Por ahí arrastrando vas a estar ahí y en navegación libre vas a estar un poquito más arriba. ¿Se entiende? Sí, se entiende. También depende mucho del equipo que esté acoplado al motor principal. Muchas veces vos tenés que llegar a una relación de RPM tal que te permita una óptima uso de la bomba hidráulica. Muchos barcos tienen la bomba hidráulica del guinche acoplada, entonces también tiene una curva de potencia esa bomba y por ahí es una curva óptima a las 1000 vueltas. Entonces vos tenés que jugar livianito entre las óptimas RPM que necesita la bomba hidráulica, ¿sí? Con la velocidad de arrastre del motor. ¿Qué pasa? Por ahí tenés poca vuelta, la bomba no te anda a 1000 vueltas, 1100, que tiene casi un rendimiento muy bueno. Le bajaste las vueltas, la bomba tira menos caudal, tiene menos presión, y el guinche está trabajando, ¿sí? Y el motor le falta un poquito de velocidad. Todas esas variables son operativas, ¿sí? Todo eso lo va descubriendo, digo, si el capitán no conoce la embarcación. Suponete que lo tiramos un capitán arriba de un barco nuevo, lo primero que va a hacer es va a ir haciendo tacto en cada cosita. Si tengo un paso variable, voy a saber cuánto le voy a ir dando de paso en el arrastre, cuánto paso le voy a dar si voy en navegación libre. Son todas cuestiones operativas que las tiene que ir viendo el capitán, ¿sí? En la parte de operación del buque. El buque es una herramienta, si es un barco, es una herramienta de trabajo. Por ende, la gente o la tripulación que está a bordo debe conocer el buque en un todo, ¿sí? Les cuento un ejemplo de una embarcación que la agarró un temporal. La embarcación la agarró un temporal, la tripulación, ya sea la tripulación de sale máquina, que es un jefe de máquina, un auxiliar de máquina, un engrasador, el capitán, el primer pescador, el segundo pescador, los marineros, el cocinero, todo lo que vaya arriba del barco tiene que tener un rol definido, ¿sí? Cuando hay una contingencia, cuando hay un temporal y te empiezan a surgir cuestiones que por ahí en condiciones normales no aparecen, como que te embarque mucha agua porque los trancaneros no cierran y vos estás pescando, o porque se te quemó la bomba de chique, o porque se te quemó la bomba de incendio, o porque se te tapó el tanque de aguas negras por una cuestión de mala operación. Es importante que la gente que va arriba del barco conozca el buque, ¿sí? Que sepa qué es la herramienta, cómo cuidarla, ¿sí? Y sobre todo que sea segura, ¿no? Bueno, nos fuimos un poquito, pero bueno. Básicamente anda por ahí. Bueno, fíjense, este motorcito, a la hora de la etapa de diseño, usted va a tener que tener en cuenta todas estas variables, ¿sí? Esta es la línea de cigüeñal que yo les decía. ¿Cuánto voy a tener para arriba? ¿Sí? Porque acá arriba puedo llegar a tener el tablero eléctrico, puedo llegar a tener un compenso de aceite, puedo llegar a tener un enfriador, una canilla, lo que sea. Entonces necesito no solamente saber qué altura tiene el motor, sino cuando tenga que hacer un mantenimiento, qué espacio físico voy a necesitar. Lo mismo para abajo, fíjense.
Esta medida de acá es muy importante porque es la medida que tengo entre el eje del cigüeñal y la pata del motor. ¿Sí? La pata donde apoya, a eso vos le tenés que sumar la selección del taco que... La selección del taco que vos tengas. ¿Sí? Y a su vez, el cárter. ¿Sí? ¿Cuánto es la distancia que yo tengo abajo? Y fíjense la leyenda. Para remover el cárter necesito mínimo 692 milímetros. ¿Sí? Si yo quiero sacar el cárter del motor, necesito que del centro del cigüeñal hasta abajo tenga esa medida. Entonces yo cuando diseño mi basamento, como veíamos, voy a tener que contemplarlo. ¿Sí? Hablábamos de esta. Cuando diseñe esta varenga, necesito contemplar este dato. ¿Sí? Después, bueno, les manda medidas. Ustedes cuando hagan el diseño de un buque, todo lo que le metan adentro al barco tienen que saber cuánto pesa y cuál es su centro de gravedad, porque van a necesitar calcular el centro de gravedad del buque equipado. ¿Sí? Y el ancho también. Este es un motorcito que para barcos chicos, ya les digo, está saliendo un montón. La bancada del motor es nivelada y alineada con la línea del eje. En un comienzo la máquina puede ser colocada ligeramente alta y alineada al final una vez que el buque está flotando. ¿Sí? Eso es así. Diseñar un basamento nunca se crea que esto es soplar y hacer botella. Yo cuando tiro la bocina y voy a alinear el basamento a la bocina contemplando esa medida que yo les dije recién, calculen que si yo voy a usar este motor para mi proyecto, voy a tener que tener en cuenta, lo primero, esta medida es importante, ¿sí? Y otra medida que es importante es el decalaje de la caja, ¿sí? ¿Se acuerdan? Ya vimos caja reductora, sabemos lo que es el decalaje. La que me manda a mí la línea de eje, en este caso la bocina. La diferencia con el decalaje es, bueno, a partir de ahí, mi caja reductora, qué disposición de basamento va a tener, y a partir de ahí, qué disposición de basamento en la zona del motor. Muchas veces el basamento no es lineal, sino que tiene diferencias entre... No es lineal, sino que tiene diferencias entre la caja y el motor. Generalmente la caja por ahí está un poquito más alta porque tiene otro tipo de cárter, porque tiene la rueda dentada lenta grande, entonces por ahí necesita separarse un poco más. Y muchas veces la zona de la caja reductora es un poco más alta que la del motor. Cuando yo armo todo el basamento y voy al proceso de alineación o de prealineado, obviamente voy a controlar cómo quedó ese basamento con respecto a la línea de la bocina, que en teoría está en la crujía del buque. ¿Sí? En teoría les digo por qué, porque todo eso va soldado, siempre puede haber tensiones residuales que me generen algún tipo de deformación. Por eso, cada soldadura que se vaya haciendo, se tiene que hacer con un procedimiento tal que me impida a mí la menor deformación posible. ¿Sí? Diseñar un basamento satisfactorio y de firme echadura es
responsabilidad del astillero. De motores ofrece un modelo de basamento o bien servicio de revisión de planos. ¿Sí? Muchas veces el fabricante puede aportar o dar alguna especie de asesoramiento con respecto al basamento. Después va a depender mucho del proyecto de la geometría que tenga el casco, ¿sí? Bueno, acá hay un ejemplo de un basamento sobre un doble fondo, un Sulzer. Proceso de alineación de los motores, ¿sí? Uno de los trabajos del buque que requiere más precisión es la alineación de la máquina principal, la transmisión y la línea de eje, lo que venimos hablando. Esta alineación es muy importante para poder obtener una instalación adecuada y sin consecuencias perjudiciales, tanto como para la maquinaria como para el eje. Las consecuencias de una desalineación en la máquina principal son muchas y muy perjudiciales si esto no está bien alineado, ¿no? Entre otros tenemos ruido excesivo, vibraciones, pérdida de potencia, sobretensiones en la transmisión y componentes en la línea de eje. Antes de hacer el alineamiento definitivo, la embarcación debe estar flotando por lo menos 48 horas. Es un protocolo que se trata de cumplir porque el asiento del buque cambia mucho y más si por ahí baja con una condición de lastre para botadura y después se hace algún tipo de servicio como agua o gasoil o lo que sea. Ya que el casco es una estructura muy flexible, tomando distintas formas cuando se encuentra en dique seco a cuando está flotando. ¿Sí? Esto ya hemos hablado, fue en función del tipo de buque, de la eslora. No es lo mismo que esté apoyado en un picadero, sobre la quilla, sobre una anguilera, a que esté flotando, ¿sí? Donde la tensión es más uniforme en todo el casco. Bueno, primero se alinea el eje, de acuerdo al proceso descripto. El eje es solo para dar un ordenamiento al proceso y no para el motor, y no que el motor y la caja se dejan para el final, sino que es todo un conjunto que debe ir armonizado de acuerdo a los requerimientos. Pero el que manda ahí es el eje, ¿sí? Siempre. Es importante lograr una adecuación de alineación en ambas bridas, la de salida de la caja, y proveer de medios para levantamiento controlado de las esquinas de la planta propulsora de la transmisión. Siempre en la etapa de construcción se prevén en la sala de máquinas, tenganlo en cuenta, cáncamos de sujeción, ¿sí? Que irán soldados a los vados o a la estructura del cielo de la sala de máquinas. Es importante para poder realizar maniobras en la sala de máquinas seguras. Generalmente son maniobras que se realizan con aparejos y si está mucho mejor, porque si no tenés cáncamo, después tenés que andar soldando, la sala de máquina está equipada, tira chispa, quemás. En la etapa de diseño ya es bueno contemplar los puntos de izado del motor, tanto en el proceso de montaje como el de alineación o el desmonte en un futuro. Eso lo va a indicar también en función de el plano del motor. En este caso, volviendo al ejemplo anterior, no lo marca acá, pero generalmente se marca dónde va izado el motor, ¿sí? Te tiene cáncamo por acá y por acá y haces una maniobra de izado en B.
Bueno, una vez que nosotros alineamos el motor, por medio de los cuales se sube o se baja el motor con los pernos gato, que hablábamos, de acuerdo a la necesidad, hasta dejarlo en la posición requerida. Este procedimiento es ideal para cuando la instalación lleve tacos de resina epóxica. Recuerden una cosa, yo tengo armada la línea de eje, tengo colocado el motor, tengo colocada la caja. Entonces, ¿qué es lo que voy a alinear primero? A ver. ¿Cómo es la pregunta, profe? ¿Qué voy a alinear primero? La caja o el motor, digo. Claro. Bueno, miren el catálogo del Scania 750. Este es de I16 también, cambia el modelo, este es la 43, este es 79M, la M es de Marino. Y fíjense las curvas de potencia de este motor, ¿sí? Son levemente diferentes, ¿sí? Fíjense que tenemos a las 1250, 1300 vueltas el torque máximo. Fíjense que en este caso acá no se plancha el consumo específico, sino que el consumo hasta ese punto viene como una pequeña pendiente negativa y después sigue bajando y después tiende a subir. Y el otro dato es la potencia máxima. A partir de ese punto, fíjense que la curva no es tan recta como en el otro, sino que tiene como una pendiente negativa, después positiva, la curva y la contracurva. ¿Sí? En esta zona tiene más pendiente, aumenta mucho la potencia, y después entra a planchar, a planchar, a planchar, hasta que llega un punto que después llega al máximo a las 800 vueltas. ¿Qué es el ABC, por ejemplo? ABC tiene en su capítulo de colocación del motor o grupo, ¿sí? Da una serie de recomendaciones a la hora de el montaje, ¿sí? Como el plano estructural general, que hablamos hace un ratito, que hay marcas que por ahí lo entregan, el tipo de anclaje, cómo muevo el motor, ¿sí? Que son todos detalles que a la hora del montaje son importantes. ¿Qué tengo que tener en cuenta a la hora de poner el motor? Si voy a poner un motor ABC, como este caso, de 16 cilindros, ¿cuál es el perímetro que yo necesito tener liberado para poder transitar o hacer cualquier tipo de mantenimiento a bordo? ¿Sí? Habla de 0,7 metros de distancia en todo el perímetro. Otro dato que tiene este motor, a ser ya de gran envergadura, nos está dando la medida máxima con el pistón afuera, ¿sí? O sea que yo para este entonces ya saqué la culata, y para sacar el pistón debo tener desde la línea de cigüeñal hasta arriba una superficie libre de 1970.
todos estos detalles son importantísimos a la hora del diseño, ¿sí? Recuerden que si voy a elegir un motor, tener este manual de instalación es fundamental, porque si no lo tengo puede que deje una medida que no corresponde y después termine cortando algo. En este caso, habla de un motor en línea. En este caso, habla de un motor en B. ¿Cuál es la distancia para sacar el pistón? ¿Cuál es la distancia que necesito para sacar la camisa? ¿Cuál es mi altura máxima para estos desmontes? ¿Sí? Espacio mínimo alrededor del motor para los desmontes del pistón, camisa y el filtro. ¿Está? Ese que está acá, el desmonte de la bomba de aceite que va acoplada al motor y que chupa de acá del cárter, ¿sí? Todas estas recomendaciones son, obviamente, muy válidas. Si vamos a poner dos motores en línea, ¿sí? ¿Cuál es la distancia recomendable entre uno y otro? Para los motores de la serie 6 y 8 cilindros, para las de la serie 12 y 16, 3 metros. Consideraciones sobre el basamento, ¿sí? Fíjense que en este caso, esta marca de motor hasta les dice qué espesores en función al tipo de motor, ¿sí? Al 6DSZ o el 8, cuáles son mis espesores y mi basamento para ese motor, ¿se entiende? Hasta la medida del calzo, que sería el taco, de 30 a 40 milímetros. Siempre es importante que esto sea generoso para arriba y no para abajo, porque si nos quedamos para abajo, puede que una pequeña deformación en la bocina haga que yo tenga que bajar el motor y puede que llegue a tener muy poca distancia entre el motor y el basamento, con lo que implicaría tener que hacer una modificación y ya tener que salir a modificar el basamento, que ya sería hacer una carnicería en la máquina. Matías, ¿te puedo consultar una cosa respecto ahí del basamento? Vos recién adelante. dijiste que generoso hacia arriba y no hacia abajo. No sería generoso hacia abajo, sino que sería tratar siempre de lo que te recomienda el fabricante, agregarle algo más generoso. Claro, O sea, no- fíjate que él te da una medida entre 30 y 40 milímetros. 10 milímetros es un montón en estos casos, ¿viste? Ah, Por eso es generoso. Él te dice entre 30 y 40 milímetros, ¿sí? Siempre volcarte a los 40 y no a los 30. claro, está bien, está bien. No, yo porque, como dijiste generoso hacia abajo, me imaginé otra cosa, una reducción ahí en el puntal del basamento, pero no, está bien. No, hablamos del espesor del espesor C. Bárbaro, Siempre bárbaro. es mejor que tengas más, ¿por qué? Porque última vos, ahí después le ajustás el taco. Lo que yo decía que si dejan menos y por algún problemita la bocina quedó un poquito corrida, no se olviden que un pequeño inclinación en el largo que puedo llegar a tener el basamento me puede llegar a generar que el motor se me acerque mucho al basamento e incluso no me dé la altura para ponerle un calzo, un taco. Entonces, ahí es cuando tenemos que salir a modificar. Claro, pero ahí ya tendrías que modificar el basamento, si no la línea te queda como sufriendo flexión, ¿no? Claro, Eso es lo que decís. Exactamente. Bien. Bueno, muchas gracias.
No, por favor. Yo antes podía dibujar acá, ahora no se puede dibujar. Bueno, fíjense todas las consideraciones, ¿no? Esta medida es importantísima, como la vimos en el Scania, que decía que era estos 120 del centro cigüeñal para abajo a la pata. Bueno, este también la da. 200 del bastidor, de la parte baja del bastidor, hasta el centro del cigüeñal. Estos motores, fíjense que acá está pidiendo, no te permite bajar el cárter. Generalmente estos motores son del cárter seco, ¿sí? Y el motor se desarma todo para arriba. Pero bueno, este fabricante vieron que les brinda mucha información a la hora del diseño del basamento. Otro tema importante es este. La distribución de los agujeros del basamento donde yo voy a colocar los pernos calibrados. ¿Sí? Y presten atención. Vieron que yo les decía que generalmente está marcado el taco. Bueno. Acá hay un taco. Acá hay otro. Acá hay otro. Acá hay otro. ¿Sí? Y después tiene diferentes medidas. ¿Sí? Métrico 42. Paso 3. 6. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4 de diámetro 27.5, es el otro perno que va ahí. ¿Sí? Y el resto, 16 bulones, que serían estos, diámetro 30. ¿Sí? En este caso, hay bulones que van a estar calibrados, ¿sí? 2 orificios de 27.5 en el lado del volante o de la bomba, ¿sí? Ese y ese, se deben escalar a un diámetro de 28 H7. Cuando veamos ajuste vamos a ver qué significa el H7, pero básicamente es un agujero con ajuste. ¿Eso qué significa? Que yo voy a colocar en esas 4 posiciones, ¿sí? En estas 4 posiciones, pernos calibrados. ¿Sí? Nosotros voy a poner un bulón de esa medida, pero acá lo voy a ajustar, medida por medida. Que yo lo ajuste medida por medida, que ese ajuste significa que va a estar justito. Para lo que hablamos hoy, que el motor no sufra movimiento. Entonces yo me aseguro con esos 4 pernos calibrados, ¿sí? De que el motor quede en la posición. Imagínense que si yo tengo que hacer, una vez que alineé el motor en la posición que tiene que ir, como ya alineé la caja, tengo que hacer todos esos agujeros, ¿sí? Hay veces que se puede realizar, de hecho hay herramientas, como puede ser agujeradores de base imantadas a 90 grados, que son muy prácticas, que sirven para este tipo de trabajos. Se alarga una broca y podés agujerear
pasando por el agujero del motor, agujerar el basamento, ¿sí? Si el rango de deslizamiento de la mecha te permite ese alcance, lo ideal es que sí. Si no, como ha pasado también, si no se puede hacer con una herramienta especial, lo que haces es, tenés que levantar el motor. Una vez que lo alineaste, agarrás una especie de punzón con la medida justa de los agujeros y vas a punzonear el basamento. Tenés que levantar el motor, por eso hablamos de hacer los cáncavos arriba para poder levantar el motor, ¿sí? Y después ahí sí te metes con una máquina a agujerear el basamento, ¿sí? ¿Qué haces después? Volvés a poner el motor en posición. Vos lo habías alineado, lo tenés que volver a poner, lo tenés que volver a controlar. No significa. Muchas veces lo que haces es dejar los pernos gatos, como hablamos hoy, lo dejas puesto, porque ya tiene una referencia, tanto los topes laterales también. No se olviden que para alinear un motor, usted necesita moverlo para atrás, para proa, para popa, una banda a la otra banda, ¿sí? O en su defecto, hacer una combinada. Si vos dejás los registros puestos, hay grandes chances de que el motor caiga muy cerquita de la posición que tenía antes de moverlo en la alineación, ¿sí? Esto nos va a ayudar a ganar tiempo en el alineado, pero sí o sí, si yo tuve que mover el motor para hacer los agujeros de basamento, voy a volver el motor a posición, voy a volver a alinear y a controlar, y después sí empezar a colocar los pernos, si es que primero no hago la colada, que si hago una colada con chofa puede que el bulón no lo ponga y pongo un choricito de goma donde va el bulón y después coloco el bulón. O puede, esto va a gusto que deje el bulón puesto y después colo con el bulón puesto, es otra alternativa. Por ahí, a mí me gusta más la de poner un choricito de goma en el orificio entre el basamento y el motor y después sacarlo una vez que secó y poner el bulón que va a estar calibrado entre el taco no es calibrado, sino que va a estar calibrado entre el basamento y el bastidor del motor. Ahí va a estar el calibrado entre uno y otro. Bueno, para la otra serie de motor de 8 cilindros, lo mismo, ¿sí? Tendrán más cantidad, menos cantidad, pero con el mismo concepto del ajuste de dos orificios a esa medida. Yo me confundí, le dije los 4. Son 2 orificios que uno lo podés elegir en el lado del volante, o hago estos 2 calibrados, o hago estos 2 calibrados. ¿Se entiende? O estos 2 o estos 2, por la cuestión de contemplar esa pequeña dilatación térmica del equipo, ¿sí? Matías, Adelante. en ese caso, ¿no es conveniente alinear los que estarían hacia popa del motor, que son los que estarían más cerca de la línea eje? Muy bien, muy bien. Yo si tuviese que poner los calibrados los pongo acá, en esto. Acá te da a elegir este fabricante. Ahora les voy a mostrar lo de Caterpillar, que dice una cosa diferente. Pero si yo tengo que poner calibrados, los pongo acá. Y ahora vamos a ver ejemplo de la caja reductora también. ¿Qué dice la caja? Que es la que primero se banca el empuje de la hélice, ¿sí? Al motor prácticamente no llega, pero sí la caja. ¿Cómo configuro la caja en el anclaje? ¿Está? Matías, te hago una consulta. Adelante.
Yo recién se me cortó internet y por ahí lo explicaste recién. ¿A qué se debe la presencia de los pernos calibrados? Pues te escuché que lo ibas a explicar y justo me quedé sin internet yo. El perno calibrado lo que te hace es asegurar la posición del motor en la ubicación final una vez que está alineado, ¿sí? Eso te asegura además que no haya ningún tipo de movimiento. El perno calibrado, como la palabra lo indica, es un perno que no tiene juego entre el orificio y el perno. Entonces, cuando yo pongo el perno calibrado ese, me aseguro que el motor te quede en la posición y no haya posibilidad en el apriete de que haya un pequeño movimiento una pequeña desalineación, ¿sí? Bien, Porque el resto de los bulones son todos bulones pasantes con un cierto vuelo, ¿sí? bien, perfecto. Gracias. ¿Qué haría el resto? A ver, ¿alguna otra opinión? Porque acá les da a elegir a ustedes. O ponés los dos orificios calibrados del lado del volante o los dos del lado de la bomba. Porque ¿qué puede llegar a pasar? ¿Y por qué esta alternativa de decir una u otra? Si yo me aseguro la caja bien y resulta que de este lado dice lado bomba, puede que yo me asegure que el motor quede bien en el lado de la bomba para poder seguir con la alineación del equipo que va a ir acoplado, ¿sí? Total, de este lado yo sé que la caja, una vez que la vincule con el motor, me va a quedar. Esa sería una justificación de por qué lo pondría de ese lado, ¿sí? Repito, yo me elegiría la opción de lado volante. Otro tipo de basamento, ¿sí? Que sé que este es un bastidor largo, completo. A estos motores sí hay que controlar la flexión. Ahora vamos a ver cómo se controla la flexión. Y bueno, hay otras configuraciones, ¿sí? Fíjense que en todos dice la misma leyenda, dos orificios que van a ir ajustados, que pueden ser estos dos o estos dos, ¿está? Lo mismo con esta configuración. Dos orificios, o estos dos o estos dos, ¿está? Hay variantes, hay alternativas. En definitiva, este catálogo lo está en el campus. Fíjense, bueno, si ponemos tacos flexibles, ¿sí? En este caso, todo lo que vimos anteriormente estaba indicado para tacos rígidos, ¿sí? En este caso, si hacemos el montaje flexible, fíjense que arranca diciendo lo mismo que veníamos hablando. Algunas aplicaciones especiales requieren un montaje flexible en el barco, como este método, que es más caro y requiere más espacio para la instalación del motor. Se emplea con menor frecuencia. En ocasiones este método es necesario para obtener el suficiente grado de aislamiento respecto al ruido y las vibraciones estructurales. Por supuesto, todo depende del nivel de aislamiento que el cliente desea alcanzar. Por eso depende mucho el tipo de operación del buque. Debe presentarse especial atención a todas las conexiones del motor, ejes, acoplamientos, tubos y fuelles. ¿Por qué? Es importante ver ese detalle. A ver si alguno se da cuenta. ¿Por qué es importante tener especial atención en esas conexiones?
porque donde se pueden generar pérdidas. ¿Otro? Bueno, lo está diciendo acá abajo. Porque el motor, en este caso, al no estar rígido, va a estar vibrando, va a tener una cierta vibración, un movimiento. Todo el conexionado periférico del motor, ya sea el escape, la entrada del combustible, la entrada del agua, la entrada del aceite, o lo que sea, va a tener que tener un elemento flexible de unión entre el motor y la pieza. ¿Sí? Si coloco una cañería de gasoil, el tramo de cañería que viene en el tanque diario antes de entrar al motor va a tener un flexible que va a ser las veces de, digamos, de absorción de la vibración del motor. Y así con todo. El estudio del conjunto solo se puede llevar a cabo en estrecha colaboración con el constructor naval y el instalador del motor. Fíjense que dice lo mismo que veníamos charlando. No es un tema sencillo el del montaje flexible, requiere de un estudio exhaustivo que a su vez, en este caso, esta marca de motores te lo brinda, dice ABC te puede proporcionar el cálculo de las deformaciones de los soportes flexibles situados debajo del peso muerto del motor, el movimiento del motor en función del movimiento del barco, ¿sí? Si hay un algoritmo que nos determine cómo va a navegar, ¿sí? En función de una simulación de olas, pueden entregar el movimiento del motor, dependiendo del taco de flexible que se coloque, las frecuencias naturales y las posibles velocidades críticas correspondientes, el comportamiento dinámico del motor, ya sea el acople flexible, los fuelles de dilatación, los soportes flexibles, la conexión. Bueno, como verán, es realizable, pero requiere obviamente de un estudio previo. Desde luego, el grado de aislamiento dependerá de la velocidad con la que opere el motor, por lo tanto, para estas aplicaciones especiales es recomendable contar con hélice de paso variable, de modo que el motor pueda funcionar continuamente a velocidad nominal. Si desea obtener información más detallada, no duden en ponerse en contacto. En definitiva, ellos tienen un departamento de ingeniería que asesorará en estos términos. Y después, bueno, les dan las configuraciones que debería tener el basamento para la colocación de estos apoyos flexibles, como puede ser el Cush Foot o el montaje en B también de este equipo. La clase que viene, porque todavía tenemos para darle, les voy a mostrar imágenes de fotografías de elementos que tienen. Una de ellas es la fragata Libertad, tiene dos motores en serie, en paralelo, perdón, dos motores en paralelo, con un sistema de taqueado flexible. Bueno, miren este caso. Esto también te permite a vos darle altura. Ahí tiene una contratuerca que vos podés hasta regularle la altura al motor para la alineación. ¿Sí? Y la distribución, en este caso, en el sentido longitudinal, que es el cárter que tiene. ¿Esto qué es? El acople elástico. Bien, muy bien. La caja reductora,
Fíjese que en este caso el ejemplo da que ¿cuánto es el decalaje de esta caja? 0. 0, exactamente. Muy bien. Bueno, un sistema muy parecido a esto, que ven acá, tienen las corbetas a buchar, es un sistema igual a este, ¿sí? Motor ABC, con este sistema de taqueado. Bueno, en definitiva, es amplio. Bueno, esto es para un basamento de un motor generador, ¿sí? Que va a estar anclado a un basamento de hormigón, una fundación. Y después, bueno, ¿cómo lo anclamos? ¿Cómo es la maniobra para el izado y el montaje del motor? Bueno, chicos, por hoy vamos terminando. La clase que viene vamos a seguir con este tema porque hay ejemplos para ver. Vamos a ver cómo anclamos la caja reductora del basamento, qué procedimientos utilizamos. Y bueno, y con esto daríamos por final la primera parte de la materia que involucró bastante contenido. La segunda parte de la materia es un poquito más teórica. Vamos a ver otras cuestiones más relacionadas al detalle, como son bulones, como son resortes, como son engranajes. Y después vamos a terminar viendo lo que es ajuste y tolerancias, la metrología y elementos de medición y máquinas, herramientas. O sea que tenemos que ir rapidito porque hoy ya es 1 de septiembre y se nos pasa rápido. Vamos a tratar de la semana que viene ya tener las notas de los parciales y los trabajos prácticos también hemos visado, pero bueno, estamos ahí con eso. Chicos, bueno, les agradezco a todos la atención y nos vemos en la clase que viene. Hasta el miércoles, Matías. Nos vemos. Muchas gracias por la clase. Hasta el miércoles. Chau. Buenísimo. Chao, Hasta nos vemos. luego.